Buenos días a todos. En este video vamos a probar el primer teorema fundamental del cálculo, que básicamente dice que si tenemos una función continua en un intervalo AB, entonces la integral indefinida de a x de f de t de t es una primitiva de f de x, es decir, la derivada con respecto a x de esta integral es exactamente igual a f de x. Para ello, lo que vamos a hacer, vamos a usar la definición de integral, es decir, para demostrarlo, usaremos la definición de derivada. Es decir, si f es una función derivable en x, por ejemplo, entonces f' de x es exactamente igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente diferencial, que es f en x más h menos f en x entre h. Perdón, es f en mayúscula. Ok, entonces esto es cierto para cualquier f diferenciable. Entonces, ¿por qué no escogemos f mayúscula de x como la integral de a x de f de t de t? ¿Sale? Si hacemos eso, entonces, ¿cuánto vale el cociente diferencial? La pregunta sería, ¿cuánto vale el cociente diferencial? Cociente diferencial. Y para ello, pues, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Entonces, tenemos que f de x más h, ¿qué es f de x más h? F de x más h es la integral de a x más h de f de t, mientras que f en x es la integral de a x de f de t de t. De este modo, tenemos que f de x más h menos f de x y todo entre h es igual a 1 entre h, la integral de a x más h de f de t menos la integral de a x de f de t de t. Ok, y usando propiedades de la integral, ¿qué podemos concluir? Lo que podemos concluir es que el término entre corchetes se puede escribir de la siguiente forma, es decir, tenemos 1 entre h y el término entre corchetes se reduce a la integral de x a x más h de f de t de t. ¿Ok? Ahora nos concierne estudiar esa integral. ¿Qué podemos decir de esa integral? La pregunta es, ¿qué podemos decir? De la integral anterior. Bueno, pues de la integral anterior podemos decir varias cosas, pero creo que se ejemplifica más con un dibujo. Por ejemplo, vamos a tratar de hacer un dibujo. Si yo tengo mi eje X acá y mi eje Y por acá,
y tengo la gráfica de mi función f, supongamos que es la curva en azul que estoy pintando, ¿vale? Entonces me fijo en dos puntos en el eje Y, uno que tenga coordenada X y otro que tenga coordenada X más H, ¿ok? Entonces, la integral que me interesa determinar es básicamente el área de esta región. Es el área que puse con líneas negras. ¿Ok? Ahora, el área que me interesa es esa. Si quieren lo ponemos con una flecha. Así. Esta es la integral de x a x más h de f de t dt. Ok. Dado que nos interesa un proceso al límite, podemos asumir que x es muy pequeño. Es decir, como nos interesa analizar el límite cuando h tiende a 0, podemos concentrarnos o pensar que h es muy pequeño. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Independientemente de que h sea pequeño, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que vamos a tener es que, si se dan cuenta, nosotros tenemos que analizar la integral de x a x más h de f de t dt. Y como ya lo comentamos, ese es el área bajo la curva de f en el intervalo x y x más h. Dado que el intervalo x y x más h es cerrado, es decir, dado que x más h, el intervalo formado, es cerrado, es decir, incluye sus puntos extremos, podemos concluir que f alcanza su máximo y su mínimo. Es decir, f está acotada por su valor máximo por arriba y por su valor mínimo por abajo. Su valor máximo lo voy a anotar como f por arriba, y por su valor mínimo lo voy a anotar con f, una barra por abajo, es decir, lo vamos a poner entre comillas, para todo punto t en el intervalo AB se satisface
que f por abajo, que es el mínimo de la función f en el intervalo x y x más h, es menor o igual a f de t, y esto es menor o igual a f por arriba, que es el máximo de la función f en el intervalo x y x más t. ¿Ok? Entonces, esto se satisface para cualquier punto t dentro del intervalo x y x más h. Entonces, la integral de la función f en el intervalo x y x más h debe satisfacer que la integral de x a x más h de f por abajo de t es menor o igual a la integral de x a x más h de f de t, y esto a su vez es menor o igual a la integral de x a x más h de f por arriba por dt. Ahora, como sabemos, f por arriba y f por abajo son constantes, y la integral de una función constante no es más que la diferencia de los límites superiores e inferiores. Eso quiere decir que esto es exactamente igual a f por arriba por x más h menos x. Eso quiere decir f por arriba por h. Mientras que el lado inferior procedemos de manera análoga y tenemos que esta integral es exactamente igual a f por abajo por h. Entonces, dividiendo por 1 entre h, concluimos que f por abajo es menor o igual a 1 entre h, la integral de x a x más h de f de t, y esto es menor o igual a f por arriba. Estamos casi listos para terminar. ¿Qué podemos concluir de aquí? De aquí lo que podemos decir es que tanto f por abajo como f por arriba dependen del ancho del intervalo. Lo vamos a escribir. Observe que f por abajo y f por arriba dependen del ancho del intervalo. Y dado que dependen del ancho del intervalo, cuando el ancho del intervalo tiende a 0, ¿y qué es que tiende a 0? Es el que el ancho del intervalo tiende a 0, quiere decir que h tiende a 0. Entonces, cuando el ancho del intervalo tiende a 0, concluimos que tanto f por abajo y f por arriba tienden al valor f de x. En otras palabras, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de
f por abajo es igual al límite cuando h tiende a 0 de f por arriba, y esto justo concuerda con f de x. Pero si recordamos la ecuación que teníamos antes, ¿qué es lo que tenemos de la ecuación anterior? Lo que tenemos de la ecuación anterior es, teníamos que f barra era menor o igual a 1 entre h por la integral de x a x más h de f de t dt, y esto es menor o igual a f por arriba. Entonces, si en esta ecuación tomamos los límites, tomamos el límite, perdón, cuando h tiende a 0, concluimos que f de x es menor o igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h, la integral de x a x más h de f de t dt, y esto a su vez es menor o igual que f de x. Y para que se puedan satisfacer ambas desigualdades al mismo tiempo, lo que tiene que pasar es que tenemos la igualdad. Es decir, por lo tanto, f de x es exactamente igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 entre h, la integral de x a x más h de f de t dt. Pero si recordamos, este límite no era otra cosa que la derivada de la función f mayúscula de x. Entonces, hemos terminado la demostración.